finanzas más abiertas. Pues yo creo que si hay una persona que conoce del término, que conoce de lo que se está hablando en este momento acá en Barranquilla, en gran parte de América Latina y por qué no decir de todo el mundo, es el señor David Vélez, el CEO de Nubank. Don David, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Gracias a ustedes por la invitación. Don David, yo sí quiero arrancar con esta pregunta que tal vez es muy técnica para los oyentes de Blue Radio que no conocen. Open Finance, ¿cómo podemos describirlo? Básicamente, si uno se pone a pensar, uno tiene relaciones con muchas industrias. Uno paga, por ejemplo, una cuenta de agua, uno paga la renta de su apartamento, uno tiene una tarjeta de crédito, uno tiene un préstamo. Cada una de esas transacciones genera información sobre el usuario. Open Finance lo que trata de hacer es decir que el usuario es dueño de esa información, no las compañías. Y eso crea la posibilidad de que el usuario consiga esa información y la pueda llevar para otro lugar para que le ofrezcan mejores opciones. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito con un banco y le cobran 20% de interés, él puede ir a otro banco y decir, ese banco me cobra 20, ¿qué me van a cobrar ustedes? Y eso permite que muchas otras empresas compitan ofreciendo mejores productos y servicios. Básicamente es una democratización de las finanzas. Permite la democratización porque abre esa asimetría de información. Permite que el usuario tenga mucha más oferta y más competencia en un sistema. David, hay un número que no sé si usted lo vio reflejado en Valor Analytic, este medio económico, que cuenta que ya la capitalización de mercado de Nubank supera el de las 15 empresas más grandes de Colombia. Por supuesto, eso habla muy bien de su empresa, pero ¿qué tanto habla bien de nuestra economía? Bueno, es siempre difícil dar un punto de vista sobre la evaluación de tantas empresas, incluyendo la propia. Lo que yo diría es, primero... ¿Ese dato lo vio? Lo vi. Yo creo que muchas de esas empresas colombianas están subvaloradas, deberían estar a un precio mucho más alto, una evaluación mucho más alta. Entonces, parte de lo que explica eso es eso. Por otro lado, en términos de Nubank, es lo que el mercado refleja es el crecimiento brutal y exponencial que llevamos. Y fuimos de 12 clientes a 105 millones en 10 años. Imagínense dónde vamos a estar en otros 10 años. Y esa es la posibilidad, el mercado está valorando ese crecimiento y el potencial que la empresa tiene. Don David, lo que hemos escuchado de manera recurrente es que hay un bloqueo, por llamarlo así, por parte del gobierno nacional y de algunos jugadores tradicionales de la banca. Usted, más allá de que Nu sea un banco digital, es banquero. ¿Qué le dice usted a sus colegas banqueros de la banca tradicional en cuanto a la apertura frente a la fintech? Yo creo que venimos de un mercado en Colombia y también en otros países donde el mercado bancario es muy concentrado en 5 jugadores. 5 jugadores son dueños del 85-90% del crédito, de las inversiones, de los depósitos, de los seguros. Es un sistema que era muy concentrado y no había mucha competencia entre ellos. Y lo que las fintechs permiten es bajar las barreras de entradas para que vengan Nubank y Lulo y Rappi y otros bancos extranjeros para competir y que el consumidor final tenga más alternativas. Y hay unas nuevas oportunidades con estas nuevas infraestructuras como de pagos digitales y finanzas abiertas para que el cliente vea sus comisiones bajando y tasas de interés más bajas. Entonces lo que le diría a los reguladores y a los bancos es que hay que trabajar por el bien del consumidor, hay que imaginarse cómo Colombia llega a un 100% de inclusión financiera. No es posible que todavía haya más de 40 millones de colombianos que no tienen acceso a crédito, no es posible que la gente esté todavía enviando dinero físico por correo porque es más barato que enviarlo en una transferencia bancaria. O sea que hay que montarse en ese vagón de la digitalización y utilizar pagos digitales, finanzas abiertas para abrir ese mercado y que entre más competencia. Señor Vélez, usted pasó, quisiera que habláramos un poco de la historia suya, porque es una historia, sobre todo si tenemos oyentes muy jóvenes, que puede inspirarlos para ver cómo moverse en el sector fintech. Usted pasa de analista financiero de Morgan Stanley cuando llega a vivir a Brasil y después pasa toda esta historia en Nubank. Háblenos un poco de esa historia de innovación, hábleles a los jóvenes de cómo ser creativo e innovador en el sector fintech. Bueno, yo hablaba un poco del momento ese de la idea inicial, que fue cuando traté de abrir una cuenta de banco en Brasil. Yo era inmigrante, fui a abrir una cuenta un día porque uno no puede hacer nada sin una cuenta en banco.
y tuve una experiencia que a veces la describo como ir casi que a la cárcel. Me quitaron mi mochila, la pusieron en un locker, pasé por una puerta blindada, habían guardas armados viendo como si me fuera a robar el banco, esperé 2 horas y fue un proceso de 5 meses de sufrimiento y rabia para que me dieran una simple cuenta bancaria. Yo creo que todos diariamente tenemos experiencias parecidas de fricción y de dolor, y ahí hay 2 opciones, 2 formas de reaccionar. Una es quejarse, decir por qué los bancos no me dan mejores servicios, por qué el gobierno no me da esto, por qué la compañía de transporte no me da esto, y es una forma de ser una víctima de muchas de estas empresas, o ser protagonista. Eso es identificar esa fricción como una gran oportunidad, y en ese caso fue lo que hicimos en Nubank. Vimos, si tanta gente está sufriendo para abrir una cuenta en banco, vamos a hacer un mejor banco, vamos a digitalizarlo, vamos a ofrecer mejores servicios, no nos quejemos, mejorémoslo. Y detrás de todas esos sentimientos de fricción que todos los días como ciudadanos en Latinoamérica, en Colombia, hay una oportunidad de emprendimiento. Entonces, lo primero que yo diría es a estar muy activamente sensible a esas oportunidades de emprendimiento, porque usualmente están ligadas a un dolor o a una fricción. Y segundo, mucha gente habla de ideas. La idea es muy importante, pero la idea es 10%, la ejecución es 90%. Entonces, de nada sirve una idea si se queda en la cabeza. Hay que ir a ejecutarla, hay que ir a buscar gente que trabaje con uno, hay que montar un equipo bueno y hay que trabajar muy, muy, muy duro para sacarla adelante. Esa es la combinación, yo creo, que de las oportunidades que tenemos en emprendimiento. Señor Vélez, me gustaría regresar un poco al concepto de Open Finance para que nos explique cómo funciona en Colombia, porque cuando uno está en otros países, lo hablábamos con Gonzalo antes de empezar el programa, o en Estados Unidos, pues uno es dueño de su información bancaria, y de hecho uno va sumando puntos y con ese puntaje pues uno va y pide créditos o hace un leasing de carros, en fin. En Colombia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona aquí? Porque mucha gente pues obviamente no está muy enterada. En Colombia todavía no existe, la posibilidad. Hoy estamos justo en el medio donde la Superfinanciera, el Banco de la República, la URF están sacando, en los próximos meses debería salir la regulación final que va a permitir finanzas abiertas. Y hay decisiones muy claves que van a decidir si es una regulación que va a funcionar o no va a funcionar. Decisiones, por ejemplo, si va a ser voluntario o obligatorio. Nosotros creemos que debe ser obligatorio, en Brasil fue obligatorio. Eso significa que todos los bancos tienen que permitir que funcione finanzas abiertas, porque si los grandes bancos no adoptan, no va a funcionar. Entonces, una vez que salga ese decreto, y si sale bien, básicamente cada banco, vas a entrar a tu app de un banco y te va a decir, ¿quieres conectar tus otras cuentas bancarias o su cuenta de luz o su cuenta de electricidad o su cuenta de teléfono a este app? Uh-huh. Y si tú das la autorización, hay una forma de conectarse con todos los sistemas de esas empresas para que entren, el banco reciba toda esa información y utilice toda esa información para dar mejores ofertas. Entonces todavía no ha sido regulado y todavía no existe la infraestructura, pero si todo sale bien, en 12, 24 meses veremos eso funcionando. Eso de lo que usted está hablando, señor Vélez, que está en el horno de la Superintendencia Financiera, pues pareciera que es un momento bisagra para el futuro financiero del país. De las conversaciones formales e informales que usted ha tenido con gente del gobierno, ¿qué tan dispuestos los ve? ¿Cuál es como su sensibilidad, su intuición respecto al tema? Yo creo que hay un claro entendimiento de lo importante que es esto para Colombia, lo importante que puede ser no solamente finanzas abiertas, sino el sistema breve, lo que ellos llaman de breve, es un sistema de pagos digitales que le va a permitir a la gente enviar dinero a cualquier otra persona en el país gratis. Hay entendimiento de lo crítico que es que esta infraestructura funcione, pero también vemos mucha presión del sistema para que no salga gratis, para que no sea obligatorio, de alguna forma para que no funcione. Hay algo de ganas de sabotear estos intentos, porque para la gente que está aquí hace muchísimo tiempo, los bancos tradicionales, esto es más una amenaza que una oportunidad. Entonces esperamos que haya hay mucha gente presionando. Hay mucha presión para que no funcione, para que no salga, para que no sea obligatoria. Creo que los reguladores necesitan coraje a hacer lo que necesita ser hecho para que esto funcione y pensar en el consumidor final, que es el que va a terminar ganando. Rápidamente, la última pregunta que le hago, don David, tiene que ver con la comparación de Colombia con América Latina y el caso Nu. ¿Cómo ha sido la tocada de puerta en América Latina, en el caso de Nu, si es que lo ha hecho con otros países frente a lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en cuanto a la digitalización? Creo que en Brasil operamos en el ambiente tal vez más innovador
diría que en el mundo en este momento en términos de regulación financiera. El regulador en Brasil, Banco Central, hizo finanzas abiertas, tiene las finanzas abiertas más innovadoras del mundo, hizo pagos digitales. El dinero físico en Brasil fue de 72% de todos los pagos en dinero físico a 22 en 7 años y en 2 años va a estar en 12. O sea, el dinero físico en Brasil va a parar de existir y 100% de la población está siendo incluida en el sistema bancario. Es una revolución. Por otro lado, en México vimos un poco lo contrario. Los intereses existentes pararon esa regulación y salió decreto de finanzas abiertas y de pagos y no fue para ningún lado, nada cambió, todo se paró. Entonces esperamos que Colombia vaya por el camino de Brasil y no por el camino de México y termine haciendo algo que funcione. Pues qué placer, Sebastián, ¿no? Hablar con tal vez uno de los hombres, Jennifer Oscarana, más importantes dentro de la economía digital, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? No, pues David Vélez creo que es el empresario más importante de Colombia de este siglo. Los ha habido muchos de Colombia, pero lo que es Nubank, lo que significa para el futuro de América Latina es impresionante y los números lo dicen, lo que le acabo de decir, lo que vale Nubank en bolsa es más que lo que valen las 15 empresas colombianas más grandes. Usted decía algo, don David, que me llamó la atención y es el tema de Brasil. Quien dirige o dirigió el Banco Central, ¿qué visión tiene para darle esta apertura a la economía digital? Creo que lo que hizo Brasil muy bien fue que primero hubo varios bancos centrales y varias administraciones, varios presidentes que cambiaron, pero hubo una consistencia muy grande en reguladores. Entonces, a pesar de que hubo cambios de presidentes y de banqueros, había una visión muy clara de cómo esta infraestructura tecnológica iba a poder ser utilizada para mejorar la inclusión financiera y bajar los costos financieros. Y ellos no solo entendieron eso y tuvieron la consistencia, pero entendieron la tecnología, llegaron al detalle. Uno habla con el regulador en Banco Central de Brasil y sabe los detalles de cripto, sabe los detalles de tecnología. Entonces creo que esa combinación, consistencia y entendimiento de la importancia de la tecnología. Ustedes hablan de bancos sin barreras y eso es muy interesante porque no tienen edificios y dicen que además eso ha ayudado a ahorrar un montón de dinero en comisiones para los ahorradores. ¿Qué tan sostenible es esto y se puede ampliar, digamos, ese ahorro que podemos tener los consumidores? Claro que sí, si uno se pone a pensar, el costo operacional de esas sucursales bancarias en cada esquina es muy alto. Eso es pagar renta, es pagar gente, es manejar dinero físico que de un lado para otro. Alguien está pagando la cuenta y la renta de todas esas sucursales y es el consumidor. Y por el contrario, cada vez más el consumidor no quiere ir a esa sucursal, no tiene una hora para ir y sentarse a que le hagan a uno una papeleta. Yo prefiero hacerlo en mi casa en 2 minutos que ir a una sucursal y esperar una hora. Entonces hay una gran oportunidad a medida que se digitaliza la economía de ser banca 100% digital. Nosotros hoy tenemos ya clientes en Colombia, tenemos 1,5 millones de clientes en 98% de los municipios urbanos y 88% de los municipios rurales. Entonces ya estamos en casi todo el país, en toda la parte rural ya tenemos clientes, tienen su celular, tienen su smartphone, están ahorrando digitalmente, están haciendo pagos digitalmente. Lo mismo en Brasil tenemos 100 millones de clientes, Wow. 60% de la población brasileña es cliente de Nubank. Wow. En 100% de los municipios en el Amazonas, realmente ha digitalizado el país y hoy es el banco más grande de Brasil, es 100% de sucursales, sin una sola sucursal. Pues esperamos que la próxima vez que nos volvamos a encontrar, don David, las noticias sean más alentadoras en Colombia y que ese número haya ido creciendo en cuanto al acceso que tienen las personas a una economía digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Don David Vélez, CEO de Nubank, aquí en Barranquilla. Vamos con las noticias del mediodía a esta hora en Bogotá.